Feliz año, todo lo que sea feliz para usted. Gracias, gracias. Igual para todos y cada una de las personas que escuchan el programa, así como para ustedes, Karina y Alex. De verdad, un placer estar con ustedes. Bienvenido, doctor. Doctor, hoy Gracias. surgió una nueva resolución del Ministerio de Salud Pública en la que palabras más, palabras menos, se establece con carácter de obligatoriedad la tercera dosis y se empieza a impulsar una cuarta. Cuéntenos cómo lo ve usted como médico infectólogo. Bueno, mira, en este momento con la aparición de nuevas variantes, sobre todo variantes mucho más contagiosas en este momento como es la Omicron, hay que decir que la tercera dosis se convierte casi en una necesidad. Sin embargo, lo que yo estaba diciendo, es importante que se pongan las reglas del juego claras de cuándo le van a poner la tercera dosis a la gente, con qué vacuna y cuáles son las opciones. No sé si me doy a entender. Ese es algo que lo hemos tratado dentro de lo posible de señalar, que todavía ya se está hablando de una cuarta dosis, todavía las reglas del juego de la tercera no estaban muy claras. Entonces, lo otro es que, nada, una tercera dosis se asocia a disminución de severidad. Eso es algo que lo podemos apreciar. En este momento la cantidad de casos se ha disparado. Mientras estamos conversando, pero había quedado de ir a la emisora, pero los pacientes no me han dejado. Pero sí reconocemos que la cantidad de hospitalizaciones vinculadas a coronavirus, aún los casos se han disparado, no van acorde. Muchos pacientes con coronavirus, pero pocas hospitalizaciones. Y eso se debe en parte a dos cosas. Uno, a la vacunación y número dos, a las infecciones pasadas por coronavirus del 2019. Entonces, la tercera dosis sí se ha asociado a disminución de letalidad, a disminución de severidad. Y lo de la cuarta dosis, recordar que hay países que lo están aplicando porque tienen miedo más que nada de que vuelva a ocurrir un rebrote en el cual no ocurra como está pasando en este momento y que las nuevas variaciones del coronavirus se conviertan en una situación un poco más peligrosa. Ahora, doctor, esta no voy a hacer una pregunta basada en mi ignorancia. Recuerde que yo no sé nada de esto, ¿verdad? Pero para eso lo tenemos a usted. ¿No es incluso positivo este nivel de contagio que hay en este momento, eh, tomando en cuenta que no es letal y que no tiene mayor nivel de gravedad, pero que si mucha gente se contagia, eso va a ayudar a que muchos entonces tengan sus propios anticuerpos naturales y eso ayude para que entonces el nivel de contagio más adelante sea mínimo? Mira, yo primero que nada voy a quitar una sola palabra de lo que dijiste antes. Cuidado con Y cuál. lo que voy a quitar, Ahí, no, no, voy a quitar una sola palabra, y es que dijiste que no es mortal. Recordar que existen personas que han perdido la vida por la infección por Omicron Ok. y continúan siendo exactamente las mismas personas. Uno, los no vacunados y número dos, los más vulnerables a formas graves de la enfermedad. Razón por la cual decir que no es mortal es algo que posiblemente no es lo más, en este caso, no es lo más adecuado o lo más preciso. Porque, repito, la mortalidad por Omicron es menor aparentemente que las otras variantes, pero no significa que no tenga mortalidad, porque eso es algo que quiero que quede en el público. ¿Ok? Porque de lo contrario, en los países no se estuviera hablando de una tercera dosis. Israel, Brasil, Chile no estuvieran hablando ya de una cuarta dosis. República Dominicana, que acaba de montarse en ese tren de la cuarta dosis, no se estuviera mencionando si no se entendiera necesaria para prevenir justamente mortalidad. doctor, a mí particularmente me llama mucho la atención esta idea de una cuarta dosis, en el entendido de que ya con 3 dosis, el refuerzo de la tercera, deberíamos quizás hablar de dosis de refuerzos anualmente o cada 6 meses, como pasa, por ejemplo, con la vacuna de la influenza. Y me gustaría saber qué piensa usted. Mira, Karina, lo que pasa es que eso de la cuarta dosis en esos países donde se va a implementar en poblaciones específicas, no es a población general, porque hay gente ya que pone de aquí a esto terminaremos en 500 dosis. No, recordar que estamos hablando que se va a aplicar a personas mayores de 61 años, se va a aplicar, por lo menos en los países donde se está aplicando la cuarta dosis, mayores de 61 años, trabajadores de la salud, porque siempre vamos a ser los más expuestos. Número dos, los profesores, porque siempre van a estar rebrujados con un grupete de gente. Y número tres, todas las personas con debilidades del sistema inmunológico, como son los diabéticos
obesos, personas viviendo con VIH, problemas con cáncer, trasplantados, o sea, personas que presentan algún tipo de debilidad. No es para población general. Y como bien decías, yo creo que una vacuna específica, como la que se piensa desarrollar en estos días y que algunos laboratorios han anunciado específicamente contra Omicron, creo que debería ver cuál es la mutación principal y que exista una vacuna, como se hace con la influenza, como bien mencionabas, justamente tratando de hablar o tratando de brindar una protección estacional cada cierto tiempo, sobre todo que somos un país que nos visitan turistas durante todo el año. Cuando es invierno en el cono sur, arrancan para acá. Cuando es invierno en el cono norte, arrancan para acá. Por eso es que en República Dominicana siempre tenemos una gripe el año entero que no desaparece, porque sus virus de influenza los arrastran y nosotros compartimos con esas partículas virales todo el año. Doctor, permítame agregarle, tengo la resolución en mi mano. Y Sí. a todas las personas que usted mencionó que a las que le estarían aplicando esta cuarta dosis, vamos a sumarle las fuerzas castrenses, o sea, los militares, docentes, periodistas y camarógrafos. Perfecto. Pero por eso era que decía que no estamos hablando de cuarta dosis en población general. No sé lo de la resolución porque estoy aquí en el consultorio. Si ustedes se fijan, de verdad quería ir para allá. Pero tengo dos pacienticos sentados aquí frente a mí, esperando y escuchando esta entrevista. Y con gente sentada allá afuera, para que ustedes vean el compromiso que tengo para con ustedes. Muchas y gracias. para con el público. Muchas Le gracias. agradecemos mucho, doctor. Doctor, he conocido casos de personas que tienen COVID e influenza simultáneamente. ¿Esto se había visto antes aquí en el país o se ha desatado una ola también de esta combinación de casos? Lo que pasa es que acuérdate que en este momento tenemos influenza también para exportar. Tenemos una cantidad de casos de influenza importantísima. Muchísima gente con influenza A. Al inicio los casos eran de influenza B, ahora tenemos influenza B, tenemos influenza A, o sea que tenemos una cantidad de personas infectadas con estos dos agentes virales importantísimos. Y como el coronavirus también es un proceso respiratorio, también lo tenemos. Más que nada son personas que se quejan de mucha sintomatología, sobre todo sintomatología de ese roco feísimo, ese dolor en el cuerpo malísimo, que se quieren morir y que la gente te dice, yo estoy destruido, no pueden levantar de una silla ni de una cama. Pero la realidad es que ocurrió en un momento en el cual Omicron realmente, en los vacunados contra el COVID, no tiende a ser tan agresivo. Eso es algo que lo podemos apreciar independientemente, repito, de que todavía hay personas susceptibles, sobre todo que en el país la tasa de vacunación todavía está en el 62 al 64%, lo que significa que en cualquier sitio usted se encuentra con que una de cada 3 personas pudieran estar vacunadas. Doctor, una pregunta. Una persona a la que ya le haya dado COVID en algún momento en los últimos, qué sé yo, 18 meses, desde que surgió la pandemia, pudiera darle en una segunda ocasión y en esa segunda ocasión, o sea, ¿se puede esperar algo específico en cuanto a que no será nunca peor que la primera vez o independientemente de que ya le haya dado la primera vez, ahora sí puede ser fuerte y la primera no? ¿Cómo funciona eso? Ese era el patrón anterior observado, que la mayoría de las personas que presentaban reinfección, que era menos del 1%, presentaban formas leves independientemente de que habían reportes aislados de personas que habían fallecido con el segundo episodio. Sin embargo, con Omicron estamos observando que no importa que le haya dado una vez, vuelve y le da. No importa que usted está vacunado, te da otra vez. O sea, Omicron lamentablemente vino a sacar de contexto lo que era ese proceso que teníamos antes de que la gente cuando le daba COVID no le volvía a dar. Y por eso ustedes van a ver un grupete de gente que le dijo que les va a decir que le repitió. ¿Pero se puede esperar que sea más grave o menos grave? No. Lo que pasa es que Omicron no parece tener ese comportamiento, pero lamentablemente, fíjate que hay personas que le ha dado coronavirus, tienen 3 dosis de la vacuna y no desarrollaron anticuerpos. Por eso es que yo te he dicho a ti que el término enfermedad no existe, sino enfermo. Y algo que sí voy a decir, y me tengo que ir porque tengo todavía un grupito de gente allá afuera, te voy a decir lo siguiente. Omicron ha venido a cambiar unas cuantas reglas del juego. Y es que anteriormente, para uno decir que venía un brote o que íbamos a tener un rebrote, se esperaban 2 semanas. Omicron ahora mismo está presentando sintomatología de 3 a 5 días o de 3 a 7 días. Entonces ustedes ven que ocurrió el concierto y ya a los 5 días estaba todo el mundo malo. Ocurrieron las fiestecitas y los angelitos de Navidad y a los 5 días todo el mundo malo.
Entonces, por tal razón, el llamado siempre es el mismo. Si usted en estos días estuvo en contacto con alguien que está positivo el viernes, es 31 de diciembre. No arranque para la cena donde está la abuela, por favor. No vaya para la cena donde está la tía que sufre de artritis, que toma medicamentos del corazón. Porque si le da, quizás ella no tenga la misma suerte que usted de ser una persona joven con un sistema inmunológico robusto y puede enlutecer lo que es justamente las Navidades. Así que por favor vamos a tratar de tener un poquitito más de conciencia y de respeto por la salud, sobre todo de esos que lo han brindado todo con el paso de los años. Jóvenes, un placer estar en No Se Diga Más. Ya va, doctor, ya va, todavía no. Que déjenos de mandarle un saludo a sus 2 pacientes que han esperado pacientemente. Gracias. Gracias. Gracias, No se diga doctor. más. Muchísimas gracias, doctor Héctor Balcácer, con nosotros en No Se Diga Más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Rumba 98.5